Nos mintieron sobre Chernobyl. Nos dijeron que sería un cementerio radiactivo durante milenios, que ninguna forma de vida podría sobrevivir en la zona de exclusión, que la naturaleza tardaría siglos en recuperarse. Todo eso es falso. Hoy, Chernobyl alberga la mayor población de lobos de Europa. No lobos ordinarios, lobos que deberían tener cáncer devastador, lobos que deberían ser estériles, lobos que deberían estar extintos. Pero en 2024, científicos revelaron lo impensable. Estos lobos son más saludables que los lobos normales. Su sistema inmunológico se reestructuró. Desarrollaron una resistencia al cáncer que la medicina humana no puede explicar. Y hay algo más aterrador. Están saliendo de Chernobyl, cruzando fronteras, mezclándose con otras manadas, esparciendo genes que nunca debieron existir. ¿Es esto evolución acelerada? ¿O hemos creado algo que no podemos controlar? 26 de abril de 1986. 1:30 y 23 de la madrugada. El reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl explota con la furia de 400 bombas de Hiroshima. Una columna de fuego azul atraviesa el cielo nocturno de Ucrania. El mundo contiene la respiración. En las primeras horas, nadie entiende la magnitud del desastre. Los bomberos llegan sin protección. Recogen fragmentos de grafito radiactivo con las manos desnudas. Sus cuerpos absorben dosis letales en minutos. 36 horas después, comienza la evacuación de Pripyat. 50.000 personas abandonan sus hogares en autobuses amarillos. Les dicen que volverán en 3 días. Nunca volvieron. La zona de exclusión se extiende por 30 kilómetros en todas direcciones. 2.600 kilómetros cuadrados de bosques, pueblos fantasmas y silencio absoluto. Las autoridades soviéticas levantan cercas de alambre, colocan señales de peligro, patrullan las fronteras, pero hay algo que no pueden detener. La naturaleza no lee las señales de advertencia. En los primeros meses, la radiación es tan intensa que los pinos cercanos al reactor se vuelven de color óxido y mueren en días. Los científicos llaman a ese lugar el Bosque Rojo, un cementerio vegetal donde la clorofila se desintegró bajo el bombardeo de partículas gamma. Los animales domésticos abandonados deambulan por las calles vacías de Pripyat. Perros, gatos, caballos. El ejército soviético recibe órdenes de eliminarlos a todos. Disparan a más de 1.000 animales en las primeras semanas. Es una masacre silenciosa que nadie documenta oficialmente. Pero más allá de las cercas, en los bosques profundos de Polesia, algo observa. Los lobos. Durante décadas los lobos habían sido cazados sin piedad en toda Ucrania y Bielorrusia, considerados plagas, enemigos de los ganaderos. Su población estaba al borde del colapso. Pero ahora, los humanos se habían ido, y los lobos lo notaron. Al principio son tímidos, exploradores solitarios que se aventuran en los límites de la zona. Encuentran un paisaje extraño. Casas con las puertas abiertas, plazas vacías, un parque de diversiones oxidado con una rueda de la fortuna inmóvil. Y algo más importante, presas. Sin cazadores humanos, las poblaciones de ciervos, jabalíes y alces explotan. Los herbívoros devoran los jardines abandonados, los campos sin cultivar. Se reproducen sin control. Para los lobos, Chernobyl se convierte en un banquete interminable. En 1990, apenas 4 años después del desastre, los primeros avistamientos se confirman. Huellas en la nieve, aullidos nocturnos que resuenan entre los edificios abandonados. En 2000 ya hay manadas establecidas. En 2010, Chernobyl tiene la densidad de lobos más alta de toda Europa, 7 veces más que cualquier reserva natural protegida. Los científicos están desconcertados. ¿Cómo es posible que prosperen en el lugar más radiactivo del planeta? La radiación es el enemigo perfecto. No se ve, no se huele, no se siente, hasta que es demasiado tarde. En la zona de exclusión, partículas de cesio 137, estroncio 90 y plutonio 239 contaminan cada centímetro del suelo. Cuando llueve, el agua arrastra isótopos radiactivos hacia los ríos. Cuando el viento sopla, levanta polvo cargado de muerte invisible. Los lobos caminan sobre ese suelo, beben de esos ríos, cazan presas que han pastado en campos envenenados. Cada jabalí que devoran es una bomba biológica. La carne está saturada de radiación.
Cada bocado introduce partículas radiactivas en sus cuerpos. Y ahí comienza el proceso. Las partículas de cesio se alojan en los músculos. El estroncio se acumula en los huesos, simulando ser calcio. El plutonio. El plutonio es eterno. Permanece en los tejidos durante décadas, bombardeando las células con radiación alfa. La radiación ionizante rompe las cadenas de ADN. Destruye las instrucciones genéticas que mantienen vivas las células. El resultado debería ser catastrófico. Cáncer masivo, esterilidad, malformaciones congénitas, muerte prematura. Ese era el pronóstico. En 2005, la doctora Kara Love, bióloga evolutiva de la Universidad de Princeton, llega a Chernobyl con una pregunta simple. ¿Por qué hay tantos lobos aquí? Su equipo instala cámaras trampa en toda la zona de exclusión. Los resultados son abrumadores. No solo hay lobos, hay familias enteras, cachorros jugando entre los escombros, manadas de 8, 10, 12 individuos. Lobos que, según todos los modelos biológicos, deberían estar muertos. Love y su equipo comienzan a capturar lobos para tomar muestras de sangre. Es peligroso. Los lobos de Chernobyl son más esquivos que los lobos normales, como si supieran que los humanos significan peligro. Pero finalmente, logran sedar a varios ejemplares. Lo que encuentran en su sangre cambia todo. Los lobos de Chernobyl tienen niveles de radiación acumulada que matarían a cualquier mamífero. Sus cuerpos están saturados de cesio. Deberían tener tumores por todas partes, pero no los tienen. Love secuencia el ADN de los lobos y lo compara con lobos de áreas no contaminadas. La diferencia es asombrosa. El sistema inmunológico de los lobos de Chernobyl se ha reestructurado por completo. Tienen mutaciones en genes específicos que controlan la respuesta al daño celular. Sus células cancerosas son detectadas y eliminadas antes de multiplicarse. Es como si sus cuerpos hubieran desarrollado un interruptor de emergencia. Pero hay más. Los lobos de Chernobyl envejecen más lento. Sus telómeros, las estructuras que protegen los extremos de los cromosomas y se acortan con la edad, se mantienen más largos durante más tiempo. En términos evolutivos, esto es imposible. La evolución toma miles, millones de generaciones. Pero aquí, en menos de 40 años, apenas 10 generaciones de lobos, algo ha ocurrido. ¿Es mutación o es adaptación? La mutación implica cambios aleatorios. Daño genético causado por la radiación. La mayoría de las mutaciones son letales. Los individuos mutados mueren. Pero la adaptación es diferente. La adaptación significa que los individuos con ciertos rasgos sobreviven y se reproducen. Sus genes útiles se esparcen por la población. Es selección natural en su forma más brutal. En Chernóbil, los lobos sin resistencia murieron. Los que tenían, por azar genético, sistemas inmunológicos ligeramente más eficientes, sobrevivieron y se reprodujeron. Generación tras generación, la zona de exclusión actuó como un filtro despiadado. Solo los más resistentes pasaron sus genes. El resultado, una población de lobos que desafía las leyes de la biología. Pero la historia no termina ahí. En 2020, investigadores en Polonia detectan algo inquietante. Lobos con marcadores genéticos idénticos a los de Chernobyl, a más de 500 kilómetros de distancia. Los lobos están migrando. Están saliendo de la zona de exclusión, cruzando fronteras, mezclándose con poblaciones de lobos normales, esparciendo sus genes mutados por toda Europa. ¿Es esto peligroso o es el comienzo de algo más grande? Piénsalo por un momento. Si la vida puede adaptarse al peor desastre nuclear de la historia, ¿qué dice eso sobre nuestra propia fragilidad como especie? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. Permíteme presentarte a alguien. Los investigadores no le pusieron nombre. En sus registros es solo la hembra alfa del sector 6, pero para esta historia la llamaremos la loba de Pripyat. Las cámaras trampa la han seguido durante 5 años. Es una hembra robusta, de pelaje gris oscuro, con una cicatriz blanca sobre el ojo derecho. Lidera una manada de 7 lobos. Su territorio es el corazón de la zona de exclusión. Caza entre los edificios en ruinas de Pripyat. Bebe del río que fluye junto al sarcófago de concreto del reactor. Cría a sus cachorros en una madriguera excavada bajo lo que fue una escuela primaria.
Su vida es un desafío diario a la muerte invisible. Cada amanecer, la loba de Pripyat recorre su territorio. Marca los árboles con su olor. Verifica las trampas naturales donde los ciervos suelen pasar. Escucha. Observa. Su manada es eficiente. Coordinan la caza con la precisión de un equipo militar. Rodean a los jabalíes. Los acorralan contra las cercas oxidadas. Los derriban. Y luego, el festín. La carne está contaminada. Cada bocado introduce cesio radiactivo en sus cuerpos. Pero ellos no lo saben. No pueden sentirlo. Para ellos es solo comida. Cuando llega el invierno, la loba de Pripyat da a luz. 4 cachorros en la oscuridad de su madriguera. Son pequeños, ciegos, vulnerables. Las primeras semanas son críticas. En poblaciones de lobos normales, la mitad de los cachorros no sobrevive al primer año. Mueren de hambre, enfermedades, depredadores. En Chernobyl, los científicos esperaban tasas de mortalidad aún más altas. La radiación debería matar a los cachorros más débiles. Debería causar malformaciones. Pero no es así. Los 4 cachorros de la loba de Pripyat sobreviven. Crecen fuertes. En 6 meses, ya están cazando con la manada. Las cámaras capturan algo extraordinario. Los cachorros jugando en la Plaza Roja de Pripyat, bajo la sombra de la rueda de la fortuna oxidada, persiguiéndose entre los autos abandonados, mordisqueando las patas de sus hermanos. Vida floreciendo en el epicentro de la muerte. Pero hay un precio que no podemos ver. El ADN de estos cachorros está marcado. Cada célula de sus cuerpos lleva las huellas de la radiación. Mutaciones silenciosas. Cambios en genes que controlan la respuesta inmunológica, la reparación celular, el envejecimiento. Algunos de esos cambios son beneficiosos. Los hacen más resistentes. Otros, nadie lo sabe todavía. En 2022, algo inesperado ocurre. Uno de los cachorros de la loba de Pripyat, un macho joven, desaparece de las cámaras. Los investigadores asumen que murió. Es común. Los machos jóvenes a menudo abandonan su manada natal para buscar pareja en otro territorio. Pero un año después, ese mismo macho es identificado por su collar de rastreo en Bielorrusia. A 120 kilómetros de distancia. Se ha unido a una manada local y se ha reproducido. Sus genes, forjados en la radiación de Chernóbil, ahora fluyen en la población de lobos bielorrusos. No es un caso aislado. Entre 2015 y 2024, al menos 32 lobos de Chernobyl han sido rastreados fuera de la zona de exclusión. Algunos llegan hasta Polonia, otros hasta la frontera de Eslovaquia. Se están esparciendo. Y cada vez que se reproducen con lobos normales, introducen sus genes mutados en nuevas poblaciones. Los científicos tienen una palabra para esto: flujo génico. Es el proceso por el cual los genes se mueven entre poblaciones. Normalmente, es algo gradual, natural. Pero esto es diferente. Los lobos de Chernobyl no son solo portadores de genes mutados. Son portadores de adaptaciones que les dan una ventaja: resistencia al cáncer, sistemas inmunológicos reforzados, longevidad extendida. En teoría, esos rasgos podrían esparcirse por toda la población de lobos de Europa Oriental. En 2 o 3 generaciones, los descendientes de los lobos de Chernobyl podrían dominar genéticamente la región. Estaríamos viendo evolución en tiempo real. Pero hay una pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Qué pasa si esos genes tienen efectos secundarios que aún no entendemos? ¿Qué pasa si la resistencia al cáncer viene con un costo oculto? La naturaleza no regala nada. Cada adaptación tiene un equilibrio, una compensación. Todavía no sabemos cuál es. Gracias por quedarte hasta aquí. Sé que esta historia es inquietante. Pero lo que voy a revelarte en los próximos minutos cambiará tu forma de ver la extinción y la supervivencia. Porque la lección de Chernobyl no es solo sobre lobos, es sobre nosotros. En 2024, un equipo internacional de genetistas publicó un estudio devastador. Analizaron el genoma completo de 112 lobos de Chernobyl y lo compararon con lobos de áreas no contaminadas en Rusia, Escandinavia y Norteamérica. Lo que encontraron confirma lo que ya sospechábamos y agrega algo aterrador. Los lobos de Chernobyl tienen mutaciones en al menos 17 genes clave relacionados con la reparación del ADN y la supresión tumoral. Esos genes están siendo seleccionados positivamente, es decir, los lobos que los tienen se reproducen más. Pero hay algo más.
tienen una esperanza de vida 30% mayor que los lobos normales. Sus cuerpos no solo resisten el cáncer, envejecen más lento. Es como si Chernobyl hubiera creado, accidentalmente, una versión mejorada del lobo. Y ahora, esa versión se está esparciendo. Pero aquí está la paradoja. Los lobos de Chernobyl son más saludables. En Chernobyl, dentro de la zona de exclusión, sus adaptaciones les dan una ventaja abrumadora. Pero fuera, en ambientes no radiactivos, ¿esas mismas mutaciones siguen siendo útiles? Nadie lo sabe. La evolución no planifica el futuro. Solo responde a presiones inmediatas. Los lobos de Chernobyl fueron seleccionados para sobrevivir en un ambiente extremo. Pero ese ambiente es único. No hay otro lugar en la Tierra como Chernobyl. ¿Qué pasa cuando esos genes entran en poblaciones que viven en bosques limpios? ¿Siguen siendo una ventaja o se convierten en una carga? Es demasiado pronto para saberlo. Pero hay una lección más profunda aquí. Chernobyl nos enseña algo incómodo sobre la naturaleza. No nos necesita. Durante décadas, conservacionistas han luchado por proteger hábitats, por crear reservas, por controlar la caza furtiva. Y sin embargo, en Chernobyl, la naturaleza hizo algo que ningún programa de conservación logró: recuperarse sin nuestra ayuda. De hecho, recuperarse mejor sin nosotros. Hoy, la zona de exclusión es uno de los ecosistemas más diversos de Europa. No solo lobos, también linces, osos pardos, bisontes europeos, caballos salvajes de Przewalski, águilas de cola blanca. Especies que estaban al borde de la extinción en Europa Oriental, ahora prosperan en Chernobyl. La ironía es brutal. El peor desastre nuclear de la historia creó el mejor refugio de vida silvestre de Europa. ¿Qué dice eso sobre nosotros? Dice que, para la naturaleza, somos más letales que la radiación. Los lobos pueden adaptarse a isótopos radiactivos. Pueden evolucionar resistencia al cáncer. Pero no pueden adaptarse a las balas. No pueden evolucionar contra las carreteras, contra la fragmentación del hábitat, contra el veneno que dejamos en los campos. Chernobyl es un santuario involuntario, un lugar donde la vida prospera no porque sea seguro, sino porque estamos ausentes. Y esa es la verdad más aterradora de todas. En 2028, el sarcófago de concreto que cubre el reactor número 4 comenzará a deteriorarse. Los ingenieros construyeron un nuevo arco de contención, pero es temporal. En 100 años, necesitará reemplazo. La pregunta es, ¿habrá alguien para hacerlo? Porque mientras tanto, los lobos seguirán allí, generación tras generación, adaptándose, evolucionando, convirtiéndose en algo nuevo. Los descendientes de la loba de Pripyat recorrerán esas ruinas mucho después de que hayamos olvidado los nombres de las víctimas del desastre. Mucho después de que las ciudades evacuadas se conviertan en polvo. Ellos heredarán Chernobyl, y tal vez, solo tal vez, heredarán el mundo. El silencio de Chernobyl no es vacío. Es el aullido de una vida que se niega a morir. Los lobos de Chernobyl no son mutantes. No son monstruos radiactivos de ciencia ficción. Son supervivientes. Son la prueba de que la vida encuentra un camino, incluso a través de la radiación. Incluso a través de nuestros peores errores. Pero también son una advertencia. Una advertencia de que el planeta no nos necesita para prosperar. Que la naturaleza se recuperará de nosotros, con o sin nuestro permiso. La pregunta final no es si los lobos de Chernobyl están mutando o adaptándose. La pregunta es, ¿nosotros seremos capaces de adaptarnos a un mundo que ya no es nuestro? ¿Qué opinas? ¿Es esto una advertencia? ¿O una promesa? Déjamelo en los comentarios. Y si este video te hizo reflexionar, suscríbete a Silencio Primordial. Porque hay historias que la ciencia aún no puede explicar.